Hola suscriptores. ¿Cómo están? Hoy tenemos un video especial para conmemorar la Noche de Brujas de 2020. Un video especial sobre la escena más perturbadora en toda la historia de la franquicia jurásica. Toma una bolsa de palomitas y disfruta este video, solo, en tu habitación y con la luz apagada. Sin más, comencemos. Era de noche. Había estado lloviendo durante varias semanas. Una gran tormenta azotaba a Centroamérica. La luz del hospital fallaba constantemente. Iba y venía. A veces dejaba todo el edificio sin luz durante varias horas. Adentro hacía mucho calor. Era el típico clima de Centroamérica. La partera, Elena Morales, estaba atendiendo a una mujer que recientemente había tenido a su bebé, y este se encontraba en la habitación de al lado. Elena había trabajado toda la tarde, iluminándose únicamente con una linterna y sin descanso. Estaba casi completamente sola en la clínica. Había escasez de plazas médicas, pero mucha demanda y poco personal calificado. Elena tenía que hacer doble o a veces incluso 3 turnos seguidos. Sale por un instante para sentarse en las bancas del pasillo y poder descansar un poco, que muy merecido se lo tiene. El pasillo está casi en la completa oscuridad a falta de luz. Consecuencia de la tormenta. Los cortes de electricidad son muy comunes durante las tormentas eléctricas en este país. A lo lejos se escuchan los truenos y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Por instantes resulta relajante. Elena escucha un sonido chirriante, como un gorjeo proveniente de la otra habitación, donde se encuentra el recién nacido. Con la idea de que se trataba de una rata, fue a la habitación contigua para confirmar que el bebé recién nacido estaba bien. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, volvió a oír el gorjeo, y Elena se agachó. Pensó que se trataba de un pajarito que había entrado en la habitación del recién nacido para resguardarse de la lluvia. En la cultura costarricense se dice que cuando un pájaro viene a visitar a un recién nacido, trae consigo buena suerte. Elena abrió la puerta e iluminó el interior de la habitación con su linterna. No vio un pájaro. El bebé estaba acostado en su cuna, tal como lo había dejado, con la cara descubierta. Alrededor del borde de la cuna, 3 lagartijas de un color verde oscuro se agachaban como gárgolas. Cuando vieron a Elena levantaron la cabeza y la contemplaron con curiosidad, pero no huyeron. Solo se quedaron ahí paradas observándola fijamente, y esperaron. A la luz de su linterna, Elena vio la sangre que les goteaba del hocico. Al tiempo que gorjeaba con suavidad, una de las lagartijas se inclinó y, con una rápida sacudida de la cabeza, arrancó un trozo de carne del bebé. Elena avanzó, gritando, y las lagartijas escaparon hacia la oscuridad. Pero mucho antes de llegar hasta la cuna, pudo ver lo que le había ocurrido a la cara del bebé, y supo que el niño tenía que estar muerto. Las lagartijas se dispersaron en la lluviosa noche, gorjeando y chirriando, dejando huellas sangrientas de patas de 3 dedos, como las de los pájaros. Por miedo a ser culpada de lo ocurrido y perder su trabajo, Elena mintió en el acta de defunción. A la madre simplemente se le dijo que su bebé se había asfixiado y no se le permitió ver su cuerpecito.